Ahí inicié la grabación. En la plataforma virtual vamos a ver hoy día la clase de estimación intervalar para la media, ya a través de un intervalo de confianza. Y se las comparto. Ustedes la encuentran en la plataforma virtual. En la plataforma virtual, cuando ustedes ingresan al curso, en la pestaña clases, ustedes se encuentran ahí en la unidad 3. La clase que vamos a ver hoy día es la estimación puntual e intervalar para la media, y ahí aparecen algunos ejercicios también para que puedan irlos desarrollando en forma autónoma en la siguiente hora. Entonces abran esa clase para que cuando vayamos viendo la pizarra ustedes tengan también la clase descargada y no se desconecten cuando abramos la clase, ¿ya? Las tablas también las vamos a ir ocupando y también las pueden descargar, las tablas de la distribución normal y las tablas estadísticas, que vamos a ver también la distribución T de Student en la tabla 4 de las tablas estadísticas. En la tabla 3 y 4 vamos a ver la dirección, ¿cierto? La distribución normal, y también vamos a ver la T de Student, encontrar, ¿cierto? Los intervalos, los valores de los intervalos de confianza a través de la distribución T de Student. Entonces, ahí ustedes me avisan cuando podemos, ¿cierto? ¿La tienen descargada? Para irlo esperando, no, que vayamos a la par, para cuando ocupemos la pizarra, ustedes también la tengan, chiquillos. ¿Todos conmigo ahí, chicos? Sí, profesora. Ya, ya, Bárbara, gracias. Vamos a comenzar entonces. Cuando de repente el Teams, chiquillos, se queda pegado, ustedes me avisan. Profe, sabe que no se le escuchó, porque de repente no me avisa. Otras veces me avisa que el Teams se pegó, pero otras veces no me avisa y yo sigo hablando. Pero ahí ustedes me van avisando. Entonces vamos a ver en la clase de hoy día la estimación puntual y por intervalo para la media. Entonces, en la estimación puntual y por intervalo, ¿cierto? A partir de los estadísticos que nosotros tenemos en las muestras, se tiene una idea, ¿cierto?, de los valores de los parámetros en la población. Entonces, en sí, ¿cierto?, se trata de emplear acá los estadísticos para estimar los parámetros, ¿cierto? ¿Por qué se hace esta estimación puntual y por intervalos, ¿cierto? Porque en sí se desconoce el valor del parámetro en una población. Entonces, ¿de qué forma los vamos a estimar estos parámetros? A través de la estimación puntual y de la estimación por intervalos, que también se llama la estimación intervalar. Entonces, en la estimación puntual, uno obtiene solamente un valor referencial, chiquillos, como estimación del parámetro. En la estimación por intervalos, acá se obtiene, ¿cierto?, un rango de valores. Entre qué valores se encuentra, ¿cierto?, el parámetro bajo una cierta probabilidad, ¿ya? Entonces ahí, bajo esa probabilidad, nosotros confiamos en que se encuentra nuestro parámetro. Entonces, por tanto, recordando, ¿cierto?, la clase del lunes, recordando las propiedades fundamentales de la distribución muestral, de la media muestral, ¿cierto? Necesitamos esta distribución para poder, ¿cierto?, ahora construir nuestro intervalo de confianza. Entonces, al recordar, ¿cierto?, la distribución muestral de la media muestral, ¿cierto?, en la distribución de los valores de las medias muestrales, podemos tener varias medias muestrales, pero todas del mismo tamaño, ¿ya? Tomadas de la misma población. Entonces, si nosotros sacamos
esas muestras aleatorias, que es un supuesto fundamental que nosotros debemos aplicar en la inferencia estadística, ¿cierto? Nuestra muestra, nuestros individuos que nosotros vamos a recolectar información, que nos van a proporcionar información para poder construir nuestra muestra, ¿cierto? Deben ser todos elegidos en forma al azar. Entonces ahí cada uno de los individuos, ¿cierto? Es independiente del otro. Entonces, por tanto, si sacamos esas muestras aleatorias de una población en la cual tiene una media poblacional denotada con la letra griega mu y desviación estándar sigma, entonces la distribución muestral de la media muestral va a tener las siguientes propiedades fundamentales, ¿cierto? Que nos van a ayudar. La propiedad 1, ¿cierto? Nos habla de la propiedad de ensegamiento, donde el promedio de las medias muestrales, ¿cierto? Es igual al parámetro poblacional, al parámetro que en este caso es la media poblacional. Entonces, en otras palabras, si eso se cumple, ¿cierto? Entonces el promedio muestral es un estimador ensegado de la media poblacional. Entonces, por tanto, ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestro promedio de la media muestral, es la media poblacional. Y en el error estándar es construido con la desviación estándar, pero de las posibles medias muestrales. Por tanto, aquí necesitamos, ¿cierto?, el elemento fundamental que es el tamaño de la muestra. Entonces, la desviación estándar de la media muestral se llama el error estándar porque también, ¿cierto?, necesitamos construirlo no tan solamente con la desviación estándar, sino que también con n, con el tamaño de nuestra muestra. Entonces, ahí nos dice que si el error estándar disminuye, el tamaño de la muestra aumenta. Entonces, ¿qué pasa cuando el tamaño de la muestra disminuye? ¿Cierto? El error estándar aumenta. O sea, es una relación inversa. O si el error estándar, ¿cierto?, aumenta, el tamaño de la muestra disminuye. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, se aplica que el error estándar sea alto para que así el tamaño de la muestra nos dé más que nosotros lo podamos, ¿cierto?, más de acuerdo a nuestro criterio. Entre menos tengamos nuestra muestra, más rápido va a salir a lo mejor la investigación. Pero eso, ¿cierto?, no es manipulable, es de acuerdo al error estándar, ¿cierto?, que se nos va a entregar. Entonces, por tanto, ahí, cuando eso ocurre, que el error va disminuyendo, el tamaño aumenta. Pero cuando va aumentando, el tamaño de la muestra disminuye. ¿Qué es lo que nos dice también la propiedad 3? Es que si la variable aleatoria, ¿cierto?, continua, se distribuye normal, proviene de una distribución normal, nuestra información, nuestros datos provienen de una distribución normal, con media, ¿cierto?, con la media poblacional mu y desviación estándar poblacional sigma, entonces el promedio, ¿cierto?, la distribución de la media muestral también se va a distribuir normal, con media mu por la propiedad, ¿cierto?, de ensegamiento y con desviación estándar de la media muestral llamada el error estándar, ¿cierto?, que es la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. En la propiedad 4, acá aplicamos un teorema importante que es el teorema del límite central. ¿Qué nos dice este teorema? Que aún, ¿cierto?, cuando la variable en sí no se distribuya normal, o sea, nosotros veamos que en nuestros datos, ¿cierto?, al realizar y dibujar un histograma, ¿cierto?, cuando nosotros veamos el histograma y el histograma sea demasiado sesgado, ¿cierto?, tenga un sesgo muy inclinado hacia la derecha o tenga un sesgo muy inclinado hacia la izquierda, que nosotros veamos que no tiene una aproximación, que nuestros datos no tienen un acercamiento a la distribución normal, entonces, y nuestro tamaño de muestra es de 30 y más, ¿cierto? ¿Qué nos dice este teorema? Que la distribución de la media muestral se distribuye de igual forma normal, ¿ya? Entonces, por tanto, aún cuando nosotros veamos que no tenga una semejanza a la distribución normal, la media muestral se distribuye normal por el teorema del límite central, considerando un tamaño de muestra, ¿cierto?, de 30 y más. Entonces, por tanto, esquemáticamente, ¿cierto?, se ve que en una distribución, la distribución normal, ¿cierto?, es simétrica,
Por tanto, en el centro, ¿cierto?, se va a encontrar el promedio poblacional, ¿cierto? Y se va a encontrar el error estándar, que es la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. De todas estas muestras aleatorias, ¿cierto? Pero todas son del mismo tamaño. Entonces, de acá, ¿cierto?, parte la construcción para este intervalo de confianza, para este parámetro que es la media de la población. Entonces, nosotros debemos encontrar un estimador puntual, ahora, ¿cierto?, del promedio poblacional. El estimador puntual, ¿cierto?, cuando nosotros vimos en la clase pasada, vimos que nosotros, para hacer inferencia estadística, ¿cierto?, y uno de los objetivos fundamentales de la inferencia estadística es la construcción de intervalos de confianza y también probar hipótesis. Entonces, en la construcción de los intervalos de confianza necesitamos saber, ¿cierto?, qué valor va a tomar, qué estimación va a tener, ¿cierto?, nuestro parámetro. El parámetro en sí, que es la medida de resumen, ¿cierto?, en este caso la media poblacional, es desconocido en la población. Nosotros no tenemos referencia, pero podemos, ¿cierto?, estimarlo puntualmente a través de ¿quién? A través de la media muestral. Entonces, los datos muestrales a nosotros nos ayudan ¿a qué? Por eso es importante obtener una buena muestra, ¿cierto? Tener un tamaño adecuado y elegir, seleccionar a nuestros participantes de la muestra de forma aleatoria. Porque un supuesto fundamental en la inferencia estadística para construir estadísticos, tanto para construir intervalos de confianza como para probar hipótesis, ¿cierto? Se debe basar el supuesto en que nuestros datos provienen de una muestra aleatoria. Entonces, por tanto, a través de esa muestra, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar estimadores puntuales, ¿cierto?, y a través de un intervalo. Y eso se generaliza ¿a quién? A la población objetivo, ¿cierto?, de interés en nuestra investigación. Entonces acá, ¿cierto?, la definición es que la media muestral, el promedio muestral, va a ser un estimador puntual de la media poblacional. Y el estimador también, ¿cierto?, de intervalo de confianza o una estimación intervalar para la media poblacional, este intervalo de valores van a ser calculados a partir de datos muestrales, ¿ya?, entre los cuales se va a confiar que se encuentra la media poblacional. Acá se va a encontrar entre ciertos valores, en intervalos de valores. Entonces, ¿a través de qué confianza? De un nivel de confianza. Entonces, este nivel de confianza, ¿cierto?, es una probabilidad de que el método de estimación, ¿cierto?, nos dé un intervalo de confianza que en sí va a contener al parámetro, que en este caso es la media poblacional. Entonces vamos a ver dos tipos de distribuciones, chiquillos, que es la distribución cuando nosotros tenemos en la construcción de un intervalo de confianza para la media de la población con desviación estándar conocida en la población. O sea, ¿quién va a ser conocido en la población? Nosotros vamos a tener referencia de la desviación estándar poblacional. Entonces, por tanto, al poder conocerla, ¿cierto?, al tener nuestra referencia, nosotros podemos construir y el intervalo de confianza a través de ¿qué distribución? De la distribución normal. Ahora también vamos a ver, ¿cierto?, cuando tenemos construir un intervalo de confianza para la media, pero ahora vamos a tener una desviación estándar desconocida en la población. Y ahí vamos a tener que estimar, ¿cierto?, ese parámetro a través de la desviación estándar muestral. ¿Y quién trabaja con la desviación estándar muestral? No trabaja la distribución normal, sino que trabaja la T de student, ¿ya? Esa distribución T de student trabaja ahora con cuando nosotros desconocemos la desviación estándar en la población. Entonces, esquemáticamente, ¿cierto?, uno rescata que efectivamente en un esquema de la distribución normal aparece un 95%. Entonces acá nos hablan de una confianza, el nivel de confianza. Entonces el nivel de confianza nos hablan acá que para construir este intervalo que va a contener al parámetro, a la media poblacional,
Entonces nos dicen aproximadamente 95% de los valores estarán a 1,96 desviaciones estándar. ¿Cómo explicamos ello? ¿Cierto? En los libros aparece menos 2 y más 2, o sea, en la parte izquierda, ¿cierto? La estimación, ¿cierto? Para encontrar en sí la media poblacional, ¿cierto? Es la media menos 2, aproximan, ¿cierto? El 1,96 se aproxima a 2, menos 2 veces la desviación estándar de la media muestral. Y en el lado derecho, la media más 2 veces la desviación estándar de la media muestral. Pero ¿cómo llegamos a que es 1,96, ¿cierto? Nosotros vamos a abrir la pizarra y vamos a explicar, ¿cierto?, ese esquema. Voy a entrar en la tableta. Entonces, el nivel de confianza, ¿cierto? El nivel de confianza, esa probabilidad se escribe como 1 menos alfa. Entonces nosotros cuando en sí se recuerdan en el taller, cuando ustedes, o en la última materia, cuando en una pregunta desarrollaron sobre la distribución normal y se les preguntó acerca del valor de una variable, ¿cierto? A partir de un percentil. O sea, nosotros necesitábamos encontrar a través de un percentil. Nos decían, encuentre a través del percentil 80 o a partir del percentil 90 o 95 el valor de la variable de interés. Ahí nosotros teníamos que encontrarlo a partir de Z, ¿cierto? Y ahí nos decían que en sí, ¿cierto? Nosotros necesitábamos encontrar. Pero acá, nosotros, para encontrar ese percentil, debemos llegar a ese percentil a través de la confianza, que es denotado como 1 menos alfa. Uno lo que encuentra intervalarmente y lo que en los libros, ¿cierto?, aparece es Z de alfa medios o también Z de 1 menos alfa medios, ese percentil. Entonces, a través de esa confianza, ¿cierto?, uno encuentra ahora el percentil. Acá es 1 menos, me lo voy a borrar, que me equivoqué. Este es para la dirección izquierda, ¿cierto? Este es para la cola derecha. Y 1 menos alfa medios es para la dirección izquierda. Vamos a anotarlo acá. Esta es la dirección de la normal hacia la derecha. La dirección derecha. Y 1 menos alfa medios es la dirección izquierda. Entonces, en algunos libros aparece escrita de las dos formas, o sea, de una de las dos formas. Aparece, ustedes van a encontrar que la distribución que acompaña nuestro intervalo de confianza va a ser escrito como alfa medios, o también en algunos libros está escrito como 1 menos alfa medio. El valor que va a dar es exactamente el mismo valor, ¿ya? Es exactamente el mismo valor. ¿Cómo lo encontramos, cierto, nosotros? A través de esta confianza. Y eso es lo que nos dice el esquema. El esquema nos dice que 1 menos alfa nos dice que 95% de confianza. Con 95% de confianza dice que se encuentra a 1,96 desviaciones estándar. Entonces, por tanto, este 1 menos alfa es igual a 0,95. Entonces, por tanto, despejamos alfa. Alfa sería igual a 1 menos 0,95, que sería 0,05. Y alfa medios, ¿cierto? Alfa medios sería igual a 0,025. Y, ¿cierto? Esa es la dirección derecha, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que encontrar el Z de 0,025. O sea, ese percentil, buscar ese percentil. Y acá, ¿cierto? El Z de 1 menos alfa medio, para llegar al percentil que andamos buscando,
1 menos alfa medios sería 0.975. 1 menos 0,025. ¿Ya? Entonces ahí llegamos a encontrar ahora ese percentil, 0.975. Entonces lo buscamos en la tabla. Lo buscamos en la tabla. ¿Qué valor, cierto, va a tener? Profe, Sí, dime. no entendí. ¿En qué parte te perdiste? Dime. La primera, del principio. ¿Del principio? Ya. Vamos a explicar del Sí, principio. Vamos a ir porfa. al principio. Sí, no hay problema. ¿De ese esquema? ¿O en qué tiempo te perdiste? No, cuando empezó a despejar Z, 1 menos alfa. Ah, ya. De ahí, de ese esquema entonces. Ya. Entonces, ¿por qué nos dicen ahí de 1,96? ¿De dónde llega el libro a 2, a 1,96? Entonces ahí parte de que nosotros decimos que necesitamos con un nivel de confianza, ¿cierto? Necesitamos tener un nivel de confianza que es la probabilidad de que el método de estimación nos dé un intervalo que contiene al parámetro. En este caso, ¿cierto? En este caso particular, la media poblacional. Entonces, nosotros debemos, en la fórmula para poder encontrar, cuando nos hablan de una confianza, en este caso es 1 menos alfa. Siempre es 1 menos alfa. Y en este caso en particular, nos dicen que el 1 menos alfa corresponde a cuánta confianza. ¿A cuánta confianza nos dicen que corresponde en este esquema? En este esquema, ¿cuánto nos dice la confianza? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Que aproximadamente 95% de los valores, ¿cierto?, estarán. O sea, lo que en sí 95% corresponde a 1 menos alfa. Esa confianza, con esa confianza, entonces nosotros vamos a tener que 1,96 desviaciones estándar de la media. ¿Cómo llegamos a ese 1,96? A través de esa confianza. Entonces, el nivel de confianza es llamado 1 menos alfa. El nivel de confianza, 1 menos alfa. Entonces, para poder, ¿cierto?, encontrar esos percentiles, nosotros debemos llegar a alfa medios para poder, ¿cierto?, a través de alfa medios o de 1 menos alfa medios, encontrar el valor de Z. El valor de Z, ¿cierto? Cuando nosotros en los ejemplos anteriores, cuando nos hablaban en la distribución normal, a través del percentil tanto, ¿cierto? Encuentre el valor de Z y a través de Z encuentre el valor de la variable en bruto. ¿Se recuerdan de eso? Cuando a través de un percentil, el percentil lo daban, inmediatamente lo daban. Ahora nosotros tenemos que llegar a ese percentil. ¿A través de qué? A través de la confianza. Entonces la confianza se denota como 1 menos alfa. Y acá en este caso particular, ¿cierto? Es 0,95. Y acá tenemos que despejar alfa para poder llegar hasta alfa medios o hasta 1 menos alfa medios. A veces erróneamente, chiquillos, ¿cierto? Calculan que z es 1 menos alfa, todo eso lo dividen en 2. Y eso está incorrecto. Es la dirección de la izquierda que uno encuentra en la distribución normal, es 1 menos alfa medios. ¿Ya? Alfa medios. Entonces, por tanto, de esa forma está correcta, pero de la que yo borré está incorrecta. ¿Ya? Entonces, acá al despejar alfa, ¿cierto? Que nosotros vamos a conocer en inferencia, que también vamos a trabajar con alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, que es el complemento en sí del intervalo del nivel de confianza, nos dice que es 0,05. ¿Se entendió este despeje? ¿Cómo llegamos a alfa? No, profe, ¿puede explicar eso? Sí, 1 menos alfa es la confianza, ¿cierto? Esa es la confianza. Nos hablan que es igual a ¿cuánto? A 0,95. Entonces acá despejamos nuestra incógnita. Nuestra incógnita acá es alfa. Entonces alfa va a ser ¿cuánto? 1 menos 0,95. ¿Cierto? Si nosotros pasamos el alfa para allá, pasa sumando
¿cierto? 1 menos alfa, vamos a hacerlo acá abajo. 1 menos alfa igual a 0,95. Y al despejar, ¿cierto? Pasamos alfa para acá, que está positivo, está ahí como negativo, pasa para el otro lado positivo, y nos queda 1 menos, este está sumando, pasa para el otro lado, restando, ¿cierto? 1 menos 0,95, y llegamos a que el alfa es igual a 0,05. ¿Ahora se comprendió? Sí. Ya. Luego nosotros necesitamos dividirlo en dos para encontrar, ¿cierto? Alfa medios, que es la dirección hacia la derecha en nuestra tabla. A través de esos valores va a encontrarse entonces el valor que necesito para mi intervalo de confianza. Entonces, por tanto, eso es 0,05. Si lo divido en 2, ¿cuánto me da? $0,05 dividido en 2 me da 0,025, ¿ya? Entonces, si lo quiero encontrar hacia la derecha, que en los libros aparecen algunos con esta dirección, ¿cierto? Alfa medios, que en sí es el mismo valor, chiquillos, que ustedes lo encuentren a la izquierda. 1 menos alfa medios. Si ustedes lo quieren encontrar a la izquierda, les va a quedar restado 1 menos alfa medios, que sería 1 menos 0,025, y eso me da 0,975. ¿Ahora quedó claro? Esa es la dirección izquierda. ¿Ahora quedó claro, chiquillos? Chicos, ¿alguna duda? ¿Podría explicar, profe, de nuevo el de la dirección a la izquierda? Sí, el de la dirección a la izquierda, ¿cierto? Nosotros restamos 1 menos alfa medios. Y ese valor es el que nosotros encontramos para que nos dé un valor, ¿cierto?, más grande. Son los percentiles que nosotros encontramos, ¿cierto?, hacia la izquierda, los valores mayores a 0,5. ¿Se recuerdan? Cuando nosotros encontrábamos el percentil 90, 95, ¿cierto? Y lo encontrábamos en la tabla, en esta tabla de la izquierda, de la normal, que encuentra las probabilidades a la izquierda. ¿Se recuerdan? Entonces acá, para encontrar el valor de z para nuestro intervalo de confianza, nosotros lo encontramos a través de 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios. ¿Cómo lo encontramos hacia la derecha? Solamente con alfa medios. Ese valor, ¿cierto? Nosotros lo encontramos en la tabla de la dirección derecha, en la tabla de la distribución normal. Y ese valor lo vamos a encontrar en la tabla con dirección izquierda. ¿Ahora se entendió? Esto es fijo. Ya, esto siempre es fijo. La dirección derecha que va a tener nuestro valor, ¿cierto? El percentil de la distribución normal lo encontramos en la tabla con los valores acumulados hacia la derecha, las probabilidades hacia la derecha. Y hacia la izquierda nos va a quedar como 1 menos alfa medios. Siempre es así, ¿ya? ¿Cómo nosotros lo encontramos y lo construimos? A través de esta confianza. 1 menos alfa. 1 menos alfa va a ser igual a la confianza que nos van a entregar. En este caso en particular nos dicen de un 95%. Generalmente se utiliza, ¿cierto?, un 95%. Por eso esquemáticamente en los libros hacen los ejemplos, ¿cierto?, con el 95% de confianza. Uno puede construir intervalos con 87%, con 80%, con una confianza de 93%, con 97% de confianza, ¿cierto? Uno puede construir con diversos niveles de confianza una estimación intervalar, ¿ya? En este caso en particular, yo estoy explicando con el 95%, pero esta forma es general, 1 menos alfa. ¿Qué es lo que va cambiando? Este valor, 0,95. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? O sea, profe, que si yo quiero calcular la desviación
o sea, la desviación a la izquierda, tengo que solamente restarle 1 a alfa medio. Alfa que medio, sería el del- exacto. 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 Si nosotros queremos buscar en la tabla hacia la izquierda, basta que le restemos 1 menos a la dirección hacia la derecha. Esto siempre es así. Y ahí vamos a encontrar el valor que nosotros queremos encontrar en la tabla hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Ya. Gracias. Sí. Entonces ahora encontrémoslo en la tabla. Vamos a la tabla. La tabla ustedes la tienen, la tabla de la izquierda. Yo se las dejé. La tabla de la izquierda, ¿cierto? La tienen en la unidad 2, me parece. Y tienen las tablas estadísticas también hacia la derecha. Y acá buscamos entonces el percentil, el valor de Z, ¿cierto? Con el valor 0.975. ¿Dónde está ese 0.975? ¿Dónde lo encontramos nosotros acá? Nos vamos a la tabla, ¿cierto? Y en la tabla, ¿dónde está? Acá. 0.975. ¿Cuánto nos da el valor de Z? Nos dice que es 1,9. ¿Y dónde está posicionado? Va, acá. ¿Dónde está posicionado? 1,96, ¿cierto? En nuestra columna está el 6. Entonces, por tanto, el valor de Z es 1,96. Esa es la tabla izquierda. ¿La encontraron? ¿La entendieron dónde se encuentra? ¿La encontraron en el...? Ya. Entonces ahí, ¿cierto? Nos dice que es 1,96. Y eso es lo que nosotros en sí, ¿cierto? Andamos buscando y lo que nos dice el esquema. Está correcto, ¿cierto? ¿Se encuentra cuánto? Nos dice que se encuentra a 1,96 desviaciones estándar. Entonces, por eso en los libros esquemáticamente lo aproximan a 2. Nosotros lo... Profesora, ¿Sí? ¿puede mostrar de nuevo cómo encontró el valor? Por Por favor. supuesto. Sí, por supuesto. Nos vamos a la tabla. En la tabla, la izquierda, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es la izquierda? Porque dice acá la dirección, ¿cierto? Z menor o igual que Z. Entonces esta es la dirección izquierda. Entonces acá están los percentiles más grandes, mayor a 0,50, ¿cierto? ¿Dónde encontramos el 0,975? ¿Dónde lo encontramos? Acá. Aquí está. 0,975. Entonces ahí justo está justito, no tenemos que dividir, ¿cierto? No tenemos que hacer la división entre los dos rangos, entre la suma, el promedio, ¿cierto? De los valores donde se encuentra, sino que está justito acá. Está justito y nos dice que es el valor de Z, entonces 1,9. ¿Y dónde está en la columna? 1,96. Está en la 6, en la posición 6. ¿Se entendió ahora? Sí. Entonces eso es lo que en los libros, ¿cierto? Esquemáticamente nos dicen de que se aproxima a 2 desviaciones estándar. Entonces, por tanto, aquí nos hablan de un intervalo de 95%. O sea, ese 1 menos alfa es 0,95. Entonces, por tanto, ¿cómo lo construimos entonces ese intervalo? La forma general que tiene el intervalo de confianza para la media con desviación estándar conocida, ¿cómo está construido? Con el estimador puntual, que sería la media muestral, más menos, ¿cierto? Acá, z de quién? 1 menos alfa medios, o también en los libros ustedes lo pueden encontrar como alfa medios, ¿cierto? Y esa es la dirección derecha, ¿cierto? En algunos libros aparece que la busquemos inmediatamente con la dirección izquierda, pero va a ser el mismo valor, va a ser el mismo valor, ¿ya? Solamente acá escrito ustedes van a saber, ¿cierto? Que esta es la dirección izquierda, ¿cierto? Y alfa medio va a tomar la dirección derecha, pero nos va a dar el mismo z, que es el percentil de la distribución normal 0,1. Y acá, por la desviación estándar de la media muestral, ¿cierto? Así está construido. Entonces, por tanto, es el intervalo de confianza 1 menos alfa, ¿cierto? Que es la forma general del intervalo de confianza, 1 menos alfa por 100%.
para la media. Entonces vamos a escribirlo más en la pizarra, ¿cierto? Que se vea más amplio. Lo vamos a escribir la forma general en la pizarra. Vamos a abrir estas diapos. Acá. Entonces, el intervalo de confianza de 1 menos alfa por 100% para la media poblacional, ¿cierto? Es igual, en este caso, ¿cierto? La forma general es el promedio muestral más menos el valor del percentil de la distribución normal 0,1, z, ¿cierto? De 1 menos alfa medios o de alfa medios, que en sí va a ser el mismo valor que nosotros encontremos, por la desviación estándar de la media muestral, o sea, la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, en un intervalo de confianza, también nosotros encontramos el margen de error, ¿ya? Y el margen de error de un intervalo de confianza, el margen de error de un intervalo de confianza, ¿quién es? El margen de error es el valor del percentil de la distribución, ¿cierto? De la distribución que acompaña a mi desviación estándar, 1 menos alfa medios o z de alfa medios, multiplicado por la desviación estándar o por el error estándar respectivo, que en este caso es la desviación estándar poblacional, ¿cierto? Porque es conocida en la población, dividido en la raíz del tamaño de la muestra. También en un intervalo de confianza hablamos de amplitud. Entonces la amplitud del intervalo de confianza es 2 veces el margen de error, ¿ya? La amplitud del intervalo de confianza, es, ¿cierto? También denotado con la letra A, que es 2 veces el margen de error, 2 por el margen de error, ¿ya? Entonces ahí es 2 veces el margen de error, que sería z de 1 menos alfa medios, el valor del percentil de la distribución normal estándar, por sigma partido por la raíz de n, la raíz del tamaño de la muestra, ¿ya? Con ello vamos a tener, entonces, rescatamos el margen de error a través de un intervalo y también podemos, ¿cierto?, rescatar la amplitud del intervalo a partir del intervalo de confianza. Entonces, dice que este intervalo será exacto si los datos provienen de una muestra aleatoria de una población normal. O sea, se basan, ¿cierto?, en el supuesto siempre fundamental para ocupar este test Z, que nuestros datos deben provenir de una muestra aleatoria. Si nosotros vemos que efectivamente presentan sesgos, ¿cierto?, y nuestro tamaño de muestra es mayor a 30, respaldándonos con el teorema del límite central, nosotros decimos que nuestros datos, ¿cierto?, se distribuyen normalmente, ¿ya?, por el teorema del límite central. Entonces acá en esta tabla nos piden que repasemos, ¿cierto? Nos dicen revisemos los percentiles de la tabla normal 0,1, ¿cierto?, para la dirección izquierda. Vamos a revisar con un nivel de confianza, vamos a hacer los dos primeros, ¿cierto? El de 95 lo acabamos de hacer delante en la pizarra, y a partir del 95 nosotros vamos a hacer el 80% de confianza y con un 90% de confianza. El de 98, 99, 900 y 99,9% lo van a hacer ustedes de tarea, ¿ya? Entonces vamos a construir el de 80%.
80% de confianza. Lo vamos a hacer en la pizarra. ¿Qué valor de Z va a tener el valor con 80% de confianza? Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? La confianza, ¿cierto? Un nivel de confianza. Un nivel de confianza de 0,80. Entonces acá nos dicen que 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, ¿cierto? Para calcular esa probabilidad, es igual a 0,80. Entonces acá despejamos alfa. ¿Cuánto nos va a dar alfa si despejamos alfa? ¿Cuánto nos va a dar el valor de alfa, chiquillos? 0,20. Muy bien, 0,20. Y si lo dividimos en 2 para poder encontrar cierto z de 1 menos alfa medios, lo vamos a buscar en la tabla de la izquierda. Si lo dividimos en 2, ¿cuánto nos va a quedar? 0,1. 0,10, muy bien. Y si queremos encontrar en la dirección izquierda, le restamos 1 a alfa medio, ¿cierto? A la dirección derecha. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos quedaría 1 menos alfa medios? 0,9. Muy bien, 0,90. Entonces acá lo que nosotros andamos buscando es entonces 0 de 1 menos alfa medios para una confianza de 80%, ¿cierto? O para un nivel de confianza de 0,80. Aquí nosotros debemos encontrar el valor, ¿cierto?, de 0,90 en la tabla de la distribución normal. Entonces acá en la tabla de la distribución normal lo buscamos, ¿cierto? 0,90 en la tabla izquierda. ¿Y dónde encontramos ahora ese percentil? El valor, 0,90. ¿Dónde lo encontramos? Se encuentra acá entre estos dos valores, ¿cierto? 0,8997 y también lo encontramos en 0,9015, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer para encontrar el valor de Z? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Se Sumarlo y recuerda? dividirlo después. Exacto, dividirlo en 2. ¿Qué tenemos que sumar y dividir en 2? Los valores que vamos a encontrar. 1,28 más 1,29, ¿cierto? Y lo dividimos en 2. ¿Cuánto nos daba eso? 1,285. Muy bien. Muy bien, entonces lo vamos a anotar en la pizarra y el valor entonces de Z es 1,285. Ahí encontramos entonces, ¿cierto?, el valor de Z para una confianza de 80%. Este valor es el que va a acompañar entonces a mi desviación estándar en los cálculos, cuando tenga una confianza de 80%. ¿Ya? Luego nos dicen que con una confianza, en el otro ejemplo, ¿cierto? Nos dicen con una confianza de 90%, me parece, sí. Con una confianza de 90% o un nivel de confianza de 0,90, ¿cuánto será el valor de Z? ¿Cuánto será ese valor de Z? Entonces lo vamos a encontrar. Dice que el nivel de confianza, 1 menos alfa, nos dice que es igual a 0,90. A partir de esa confianza debemos llegar, ¿cierto?, a encontrar el Z de 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios. Entonces, ¿cuánto nos queda el alfa? Si despejamos. 0,10. Bien, 0,10. Si nosotros dividimos en 2 el alfa, ¿cuánto nos quedaría? 0,05. 0,05, perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05. 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos quedaría? 0,05 perfecto. Y si le restamos 1 al alfa medios, ¿cuánto nos
0,95. Muy bien, 0,95. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar, el Z de 0,95 para una confianza de 90% de confianza. ¿Ya? Entonces ese valor va a ser el que va a acompañar Z de 0,95. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a ver en la tabla, buscar el 0,95 en la tabla de la izquierda, acá, y lo buscamos. Profe, ¿Sí? ¿cómo saber si tengo que buscar en la tabla de la izquierda o la derecha? Es elección. Si tú la quieres buscar a la izquierda, le restas uno menos, y si la quieres buscar en la derecha, le dejas en alfa medios. La dejas en Ah, alfa ya, ya, medios. ya. Pero te va a dar exactamente el mismo valor de Z. En la anterior vas a llegar a 1,285 y acá si la buscas por 0,05 vas a llegar al mismo valor de 0,95 porque acá la estamos viendo en la izquierda y acá se ve en la tabla derecha. Para los dos casos está correcto. Es elección como la quieras calcular. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Entonces la vemos, ¿cierto? 0,95 y la buscamos acá. ¿Dónde está el 0,95? ¿Dónde estaría el 0,95, chiquillos? Acá, ¿cierto? Lo encontramos aquí. 0,9495 y 0,9505. Entonces, ¿qué debemos encontrar? ¿Cuál sería el valor de Z? 1,64 más 1,65 y lo tenemos que dividir en 2. ¿Cuánto sería entonces el valor de Z? 1,645. Muy bien. Entonces el valor de Z sería 1,645. Y se me está descargando mi... Voy a enchufar mi... Se me está descargando la batería. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Entonces ese valor, ¿cierto? Va a ser acompañado con la desviación estándar de la media muestral cuando nosotros construyamos los intervalos. Entonces vamos a seguir. Muy bien, chiquillos. Entonces vamos a ver el ejemplo, un ejemplo inmediatamente. Nos dice, suponga que una máquina de bebidas está calibrada de tal manera que la cantidad de líquido entregado es aproximadamente normal con desviación estándar 0,15 decilitros, ¿ya? De acuerdo a esta información, dice, calcule un intervalo de 95% de confianza para la media de la cantidad de líquido entregado basado en una muestra aleatoria de 36 vasos con promedio de 2,25 decilitros. Entonces acá, ¿cierto? Nos piden a través, ¿cierto?, de una información calcular ahora un intervalo de confianza de ¿cuánto por ciento? ¿De cuánta confianza nos piden construir ese intervalo de confianza? ¿Con cuánta confianza, chiquillos? ¿De 95? De 95% para la media de la cantidad de líquido, ¿cierto? Entonces, por tanto, vamos a construirlo en la pizarra con toda la información que nos dan. ¿Cómo nosotros identificamos que la desviación estándar es de la población? Porque nos dicen ahí, ¿cierto?, que la máquina está calibrada de tal manera que la cantidad de líquido, esa variable, ¿cierto?, es aproximadamente normal y nos dan con desviación estándar, nos dan ahí la desviación estándar de la población. O sea, esa media, ¿cierto? Esa variable, ¿cierto? Se distribuye normal con desviación estándar poblacional, 0,15 decilitros. Entonces, nosotros, ¿cómo construimos este intervalo? A través con nuestra distribución normal, ¿ya? Entonces vamos a construirlo en la pizarra. Entonces ahí nos quedaría un intervalo de confianza de 95%, para la media poblacional. ¿Entre qué valores se va a encontrar la media de la cantidad de líquido?
el promedio muestral, ¿cierto? Lo compone más menos el valor, ¿cierto? De la distribución normal estándar bajo 1 menos alfa medios multiplicado por la desviación estándar de la media muestral. Entonces, por tanto, solamente acá debemos reemplazar. ¿Quién es el promedio muestral? ¿Cuánto es el promedio muestral que nos dan? El promedio de la muestra o la estimación puntual de este parámetro. ¿Cuánto nos dan? ¿Nos hablan del promedio muestral? ¿Cuánto sería el promedio muestral, chiquillos? Dice que basado, ¿cierto?, en una muestra aleatoria de 36 vasos, se obtuvo un promedio de ¿cuánto? De 2,25 decilitros, ¿ya? La media de la cantidad de líquido, ¿cierto?, muestral, basado en una muestra aleatoria de 36 vasos. Entonces 2,25 sería nuestro promedio muestral, ¿cierto? 2,25, que es nuestra estimación puntual para esta media poblacional. Más menos, ¿cuánto es el valor que nosotros calculamos con 95% de confianza? ¿Qué debemos reemplazar acá? ¿Qué valor tomaba con 95% de confianza? ¿Qué valor tomaba cuando nosotros lo calculamos? ¿Qué valor tomaba? Con 95% de confianza, el valor de Z, ¿cuánto sería? 1,96, ¿cierto? Que lo calculamos delante. Con 95% de confianza, el valor de Z, ¿cierto? Va a ser de 1,96. Entonces, por tanto, ahí reemplazamos 1,96. Se encuentra 1,96 desviaciones estándar de la media muestral. ¿Cuánto es la desviación? Sí. ¿Y ahí siempre se ocupa el valor de la izquierda? Sí, de la izquierda o de la derecha, va a dar el mismo valor. Ah, ya. Si tú lo buscas en la derecha, te va a dar 1,96 también. ¿Ya? Ya, Sí. gracias. Sí. Sigma, ¿cuánto es la desviación estándar poblacional que nos dan en el ejemplo? ¿Cuánto sería sigma, la desviación estándar poblacional? ¿De cuánto es? 0,15. Muy bien, 0,15. Dividido en la muestra, la raíz del tamaño de la muestra. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra que nos proporcionan? 36. 36. Perfecto. Entonces ahí calculamos nuestro intervalo de confianza. Entonces, en nuestro intervalo de confianza, ¿cierto? Vamos a calcular primero el margen de error. 2,25 más menos el margen de error. Este es el margen de error. Eso vamos a calcular. ¿Cuánto nos da el margen de error? 1,96 por 0,15 dividido en 6. ¿Cuánto nos queda el margen de error? 0,049. Eso nos queda el margen de error. Entonces en el intervalo, ¿cierto? Nosotros en la parte inferior sería 2,25 menos el margen de error, menos 0,049, y el otro valor superior va a ser en la estimación puntual 2,25 más el margen de error, 0,049. Entonces, ¿cuánto nos da entonces en el lado inferior? ¿Cuánto nos da en el lado inferior? Intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. ¿Entre qué valores va a estar la media poblacional? 2,25 menos 0,049. ¿Cuánto nos da en el lado inferior? 2,201. ¿Llegaron a eso? Y le sumamos el margen de error. 2,25 más 0,049, que nos da 2,299. ¿Ya?
¿Les quedó eso? Por tanto, la interpretación, la media, ¿cierto? Por tanto, la media de la cantidad de líquido, por tanto, la media de la cantidad de líquido se encuentra entre los valores, ¿cierto? 2,201 y 2,299 decilitros. Decilitros, ¿con cuánta confianza? Con un 95% de confianza. Con un 95% de confianza. Con esa confianza nosotros podemos decir que la media de la cantidad de líquido se encuentra entre este intervalo, ¿ya? De valores. ¿Se comprendió la letra A, chiquillos? Sí, profe. Ya. Vamos con la B. La B nos dice, un intervalo de 90% de confianza será más ancho o más angosto que el calculado en la parte A. Entonces, calculémoslo. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cómo lo podríamos ver eso? ¿Cómo podríamos demostrar eso? A través de la amplitud del intervalo. Entonces vamos a calcular el intervalo de 90% ahora para la media de la cantidad de líquido y vamos a justificar, a ver si efectivamente es más ancho o más angosto. ¿Qué dicen ustedes? Así una respuesta, ¿qué creen ustedes antes de desarrollarlo? ¿Será más ancho o más angosto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Más angosto? Más angosto, muy bien. Más angosto. Entre menos confianza tenga, ¿cierto? El intervalo se va haciendo cada vez más angosto. Cuando aumenta el nivel de confianza, cuando aumenta la confianza, el intervalo se va haciendo cada vez más amplio, ¿ya? Entonces vamos a demostrarlo, vamos a justificarlo, ¿cierto? Vamos a justificarlo. Entonces ahí, la letra B, vamos a calcular entonces un intervalo de confianza del 90%, ¿cierto? Para la media poblacional. Entonces eso es igual a la media, ¿cierto? Construido más menos z de 1 menos alfa medios o de alfa medios por la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces el promedio 2,25, ¿cierto? 2,25 más menos, acá nos va a cambiar el valor de z. ¿Cuánto era el valor de z con 90% de confianza? Que nosotros lo calculamos. ¿Cuánto era con 90% de confianza? Era 1,645. 1,645. Entonces ahí nos vamos acá. Reemplazamos el valor de z, 1,645, lo multiplicamos por 0,15 y también lo dividimos en 6, que es la raíz cuadrada de 36, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda el margen de error? 2,25 más menos el margen de error. ¿Cuánto es el margen de error? 1,645 por 0,15 dividido en 6. ¿Cuánto les da? 0,041. 0,041. Entonces ahí en el lado inferior va a ser 2,25, ¿cierto? 2,25 restado con el margen de error 0,041, que sería 2,209 y en el rango superior va a ser hasta 2,25 más 0,041,
que sería 2,291 decilitros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos? Vamos a colocar la interpretación acá. Por tanto, la media de la cantidad de líquido, la media de la cantidad de líquido se encuentra en el intervalo, 2,209 y 2,291 decilitros con un 90% de confianza. Con un 90% de confianza. Entonces, si nosotros multiplicamos la amplitud, ¿cierto? En el anterior, ¿cuánto nos dio el margen de error? 0,049. El margen de error, ¿cierto? Entonces la amplitud, al calcular la amplitud, 2 por el margen de error del primer intervalo, ¿cierto? Acá con 95% de confianza. 95% de confianza. Entonces nos da la amplitud del intervalo 2 por el margen de error, que sería 0,049. ¿Cuánto nos da la amplitud del intervalo con ese margen de error? 2 por 0,049 nos da 0, un valor de 0,098. Y la amplitud, ¿cierto? Ahora, para 90% de confianza, para un 90% de confianza, nos da de 2 por el margen de error del 90% de confianza, nos dice que es 0,041. 0,041. Entonces la amplitud nos dice que es de ¿cuánto? 2 por 0,041. Es 0,082. 0,082. Entonces es más angosto. Por tanto, el intervalo para 90%, de confianza es más angosto que el calculado, es más angosto que el intervalo de 95% de confianza. De 95% de confianza. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿La B quedó clara? Sí, profe. Ya, vamos con la C. Nos dice qué tamaño de muestra necesitaría si quisiera obtener un margen de error para un intervalo de 95% de confianza, sea 0,02. Entonces ahí, ¿cierto? Nos indican que debemos tener el tamaño de muestra. Y el tamaño de muestra lo podemos tener teniendo el margen de error. Entonces necesitamos del margen de error, ¿cierto? Para obtener el tamaño de muestra. Si nosotros tenemos el margen de error, ¿cómo era la fórmula del margen de error? No hicimos diapo. Vamos a agregar más diapositiva. Ahí sí. ¿Cuál sería entonces la fórmula del margen de error? A través del margen de error podemos nosotros tener el tamaño de la muestra. Entonces z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar, ¿cierto? Sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces acá, si nosotros multiplicamos cruzado, nos queda el margen de error
multiplicado por la raíz del tamaño de la muestra. Y eso nos queda igual a el valor de la distribución normal 0,1, ¿cierto? Multiplicado por la desviación estándar. Si nosotros acá despejamos la raíz de n, nuestra incógnita, ¿cierto? Nos queda entonces z de 1 menos alfa medios en el numerador por la desviación estándar sobre, si está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo, ¿cierto? El margen de error. Entonces, por tanto, si necesitamos n, no la raíz, entonces debemos elevar al cuadrado ambos lados, ¿cierto? Entonces la forma nos queda, elevamos al cuadrado, nos queda n es igual a todo al cuadrado, z de 1 menos alfa medios multiplicado por la desviación estándar sobre el margen de error, y eso nos queda al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí nos dicen obtenga el tamaño de la muestra. Entonces ahí reemplazamos los valores. ¿Cuánto nos dicen que es el valor para 95% de confianza Z? Nos dice que es de 1,96 multiplicado por la desviación estándar. ¿Cuánto nos dice que es la desviación estándar? 0,15, ¿cierto? Con 95% de confianza es 1,96, ¿cierto? Sobre el margen de error. ¿Cuánto nos dice el margen de error? Nos dan un margen de error de 0,02. Y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto nos queda entonces el tamaño de la muestra? Calcúlenlo. ¿Cuánto nos queda el tamaño de la muestra? ¿Cuánto quedaría, chiquillos? $216,09. Pero como son una cantidad, ¿cierto? Necesitamos una cantidad de vasos. Lo aproximamos a 217 vasos, ¿cierto? Vamos a necesitar una cantidad de 217 vasos. Para dejarlo, ¿cierto? Lo aproximamos al entero siguiente. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Qué nos dice lo siguiente? ¿Qué nos dice lo siguiente? Nos dice que si en el caso que nosotros conozcamos una población, o sea, nosotros teniendo, ¿cierto?, una población finita, conociendo el tamaño de la población, no es desconocida, sino que nosotros sabemos que en una población hay tanta cantidad de personas y nosotros necesitamos calcular un tamaño de muestra con un margen de error de tanto por ciento. Entonces ahí, ¿cierto? Y nosotros conociendo la población, si nosotros con la fórmula anterior, ¿cierto? Aplicando la fórmula anterior, nosotros efectivamente nos da un número. En el caso que nos dé, ¿cierto? En el caso que fueran 300 personas, que nos dieran 300 personas. Pero nosotros sabemos que nuestra población objetivo, cuando vayamos a investigar, a hacer nuestra investigación de tesis, nosotros vamos a saber que en esa población, ¿cierto? Ya sea en una universidad que queramos, ¿cierto?, trabajar con información de alumnos universitarios, ¿cierto?, de la carrera de Curicó, o bien queremos enfocarnos en Talca, o queremos solamente recabar información de ciertos docentes, de los docentes de la Facultad de Curicó, ¿cierto?, de la sede de Curicó. Nosotros sabemos que hay una población, ¿cierto?, o en una empresa, hay una población de 180 trabajadores. Esa es la población. Pero a nosotros nos da un tamaño de muestra de 300. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que aplicar el factor de corrección para población finita. Entonces acá, el número que les di, ¿cierto? Un número
cualquiera que les di, ¿cierto? Así de 300 que le haya dado, mayor que la población. ¿Qué deben hacer en ese caso? ¿Cierto? En ese caso deben aplicar ese factor de corrección, el n corregido, el factor de corrección para población finita. Entonces ahí se debe reemplazar el n que nos dio, el n grande, ¿cierto? Un n muestral, pero que es mayor a la población. Entonces ahí lo dividimos en 1 más el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población. Y esta población nosotros la conocemos, es conocida. Entonces, en el caso, ¿cierto?, que nosotros sepamos cuánto es, no puede ser el tamaño de muestra mayor a la población. Imposible, porque la muestra debe ser menor, porque es parte de la población. Entonces, ahí aplicamos el factor de corrección para población finita, el n corregido. Entonces ahí, ¿cierto? Si ahí nos dio 300, por decirles un ejemplo, esto es base a un ejemplo nomás hipotético, si ahí nos da que son 300 personas que debemos encuestar, y nosotros sabemos que nuestra población es de 180, le debemos aplicar el factor de corrección. Entonces ahí nos quedaría 1 más 300, lo que nos dio, sobre 180. Entonces, ¿cuánto vamos a llegar? ¿Cuánto es el valor que vamos a llegar al n corregido si nosotros desarrollamos ello? ¿A cuánto vamos a llegar? ¿A cuántas personas? A 112,36. Y eso aproximadamente es 113, ¿cierto? Personas. 113 personas. Ahí sí, ¿cierto? Nosotros podemos esa muestra a través de esa población, por decirles un número. Podemos elegir aleatoriamente 113 de esa población de 180 personas. ¿Se entendió el factor de corrección? Chiquillos, ¿se entendió cuando aplicábamos este factor? Sí, profe. Ya. Entonces, el lunes vamos a continuar con la TED Student, ¿cierto? Mientras el lunes vamos a hacer, ¿cierto?, el ejemplo que sigue antes de comenzar con la prueba de hipótesis. Vamos a hacer, ¿cierto?, los primeros 20 minutos. Vamos a construir el intervalo de confianza a través de la TED Student y vamos a construirlo a través de este ejemplo, ¿ya? Y ahí posteriormente pasamos a recabar, ¿cierto?, a probar una hipótesis también con este estadístico fundamental, que es el estadístico, ¿cierto?, con una distribución T de student con n-1 grado de libertad el lunes. ¿Ya? Entonces les dejé ejercicios en la plataforma para que ustedes los desarrollen, los vayan desarrollando en forma autónoma, me van consultando, ¿cierto?, cuando ustedes digan que es la distribución normal o la TED Student. Y ahí cuando ustedes vean que cuál de las dos se ocupa, ustedes dejan la TED Student de lado y trabajan con la distribución normal que aparecen en la guía. Los ejercicios, ¿cierto?, construyendo intervalos de confianza de esa guía que yo les dejé. ¿Ya? Vayan desarrollándolos, yo los acompaño hasta las 16:35 mediante el chat, mientras ustedes trabajan, ¿cierto?, autónomamente, chiquillos. No estamos bien. Profe, Sí, dime. ¿cuántas evaluaciones quedan? Una en sí queda el lunes 10, el taller, un taller cortito que les voy a hacer en la plataforma, y el jueves 13 la prueba, la última prueba. El jueves Y 13 la... el examen es eximible, ¿cierto? Sí, se eximen teniendo sobre de 4 hacia arriba en las tres unidades. Después en el puntaje final, y si con el 70% les da el 4 hacia arriba, quedan automáticamente eximidos. Y esa nota del examen se les reemplaza por el promedio que les dé. Ya, profe. Gracias. Ya, entonces, no, Profesor, una consulta.
Dime, ¿Qué porcentaje tiene el taller del 10? 10%. Ah, ya. Sí, y ¿Y la el prueba 20. siguiente? Ah, La ya. prueba un 20, sí. La prueba Gracias. un 20, sí. Y ahí ya quedan listos. Con esa prueba, ojalá, porque ustedes no me deben nada, ¿cierto? No, no. Ustedes me han dado todo, nadie ha faltado. Entonces, no dan recuperativa porque ustedes han rendido todo. Entonces, recuperativas para aquellos que hayan faltado a una de las 3 evaluaciones. Entonces ahí se tomaría una recuperativa el lunes y el examen está fijado para el jueves 19 de... jueves 20, perdón. Jueves 20 de agosto. A ver, revisémoslo al tiro. Revisemos al tiro para cuándo está el examen, la fecha. La fecha del examen, para cuándo está fijada, me parece que para el jueves 20. Que yo lo había dejado en sí, como íbamos a tener el miércoles clase, lunes y miércoles, lo había dejado para un miércoles, que en sí es para un jueves, que actualmente cambiamos la fecha, hacemos lunes y jueves. Entonces la PAF está para el 17 de agosto, para el lunes, el examen, la prueba final acumulativa de la PAF. Está para el lunes 17 de agosto, ¿cierto? Para los que dan examen. Y había fijado para el 12, que era miércoles, que en primera instancia era miércoles la última evaluación, y la había fijado para el 12 y es para el jueves 13. El jueves 13 de agosto y la PAF sería el lunes 17 de agosto, que en sí también para los que den examen la podemos correr para el jueves 20. Ahí no tendría problema en correrla, ya que el examen, pero se exhiben con un 4, teniendo en todo, ¿cierto? El final, en el promedio con el 70% un 4, de un 4 hacia arriba, ya quedan automáticamente eximidos. Y se les reemplaza la nota del 30% que aparece al final, como la nota parcial 8, se les reemplaza o la 7, perdón, en la nota 7 se les reemplaza con el promedio. Y aquellos que den examen, esa columna se les reemplaza con la nota del examen, que vale un 30%. ¿Sí, chiquillos? ¿Quedó claro? Profe, entonces el promedio de las 3 unidades tiene que ser sobre 4, no importa si tenemos un rojo. No importa si tienen un rojo, no. Ah, ya. Tiene que ser sobre 4. Si les da todo, ¿cierto? Se lograron salvar en las siguientes unidades y les da final un 4, de un 4 hacia arriba quedan eximidos. Entonces ahí en la nota 7, el 30% se les reemplaza por el promedio. Y los que den examen, los que les dé bajo 4, se les reemplaza con la nota que se saquen ese día en el examen. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No, profe, era Ya, eso. ya cuídense mucho. Voy a seguir acá en el chat. Cualquier duda, ¿cierto? De los ejercicios que vayan teniendo, si ustedes mismos me van consultando, el 1, profe, se hace con la normal. eh, Indicar, ¿cierto? Ustedes me van consultando cualquier duda de la guía, ¿ya? Voy a estar atenta acá acompañándolos. Cuídense mucho. Chao, chicos. Nos vemos el lunes a las 8:30. Chao. Chao, profe, que esté bien. Ustedes también. Buen fin de Chao. semana.